¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Esperamos un par de minutitos a que se incorporen los demás y damos inicio, ¿sale? Ok, muchas gracias. Bueno, ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a continuar con a cerrar la primera unidad que hablaba de lo que es la cultura de la calidad, principalmente. Ahora vamos a continuar tratando sobre la relación que tiene o la importancia que tiene la calidad con la competitividad empresarial. Entonces, vamos a iniciar y entendemos primero qué representa la competitividad. Es una habilidad que tienen las empresas de mantener un crecimiento constante en cuanto a su capacidad para diseñar, producir o comercializar los bienes y servicios. Es esa capacidad que tiene la empresa para conservarse y para mantenerse en crecimiento. También desde otro punto de vista, se define como la capacidad para generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio, o la capacidad de poder ofrecer un menor precio una vez establecida cierta calidad. Acuérdense que esto es en función de los diferentes enfoques que las empresas toman hacia la calidad, de los cuales ya hablamos en la sesión anterior, ¿no? Los diferentes enfoques que van hacia el producto o hacia el cliente o hacia el valor, etcétera, ¿no? ¿Qué son los aspectos que determinan la competitividad de la empresa? Estamos hablando de que cuando nos referimos a calidad, estamos pensando en algo que va a hacer que la empresa tenga mejores resultados, mejores desempeños y obviamente pues cumpla el objetivo principal de cualquier empresa, ¿no? Que es ganar dinero. Eh, por lo tanto, eh, estamos hablando de estos factores que me van a ayudar a entender un poquito más esta relación que hay entre la competitividad y la calidad. El primero se agrupan en dos factores, en dos elementos. El primero comprende los aspectos que se relacionan con los precios y los costos. En la competitividad, a la hora de que una empresa compite con otra, pues uno de los factores, uno de los elementos tiene que ver con los precios y los costos del producto o del servicio. Como primer inciso, dice, una empresa que produce un bien o servicio será más competitiva en la medida en que sea capaz de ofrecer menores precios que los de sus competidores. Eso es lógico. Otro punto dice, acerca de los precios de venta, sobre estos influyen los costos de los factores que tienen que ver como el costo del capital, el costo de la mano de obra, los costos de materias primas y finalmente las estrategias
elegidas para ser más competitivos en este aspecto se orientan a reducir los costos de financiamiento, a compensar el incremento de los salarios con el crecimiento de la productividad y a desarrollar nuevas fuentes de energía para depender, eh, para depender menos de las fuentes tradicionales. Entonces, a eso se refiere uno de los primeros elementos. El segundo tipo de elementos que impactan en la determinar la competitividad de una empresa tienen que ver aspectos como la calidad de los productos, la incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos, obviamente de fabricación o en los procesos de la organización, las adecuaciones convenientes a la estructura organizacional, es decir, cómo está configurada la empresa en cuanto a su organigrama, la gestión eficiente de los flujos de producción, la capacidad para desarrollar y mantener relaciones con otras empresas, las buenas relaciones con el sector público, las universidades y centros de investigación como fuentes de información, el diseño, la ingeniería y la fabricación industrial como parte de las características de los productos o lo que ellos venden, la optimización de la capacidad de los trabajadores mediante la capacitación y la vital capacidad de generar procesos de investigación, desarrollo e innovación dentro de sus organizaciones. Dentro de estos son los dos grupos de elementos que pueden ayudar a determinar la competitividad de la empresa. Sobre todos estos, sí, sobre estos elementos que fluye la cultura de la calidad de la organización. Es decir, de qué manera cada organización o cada empresa lleva a cabo estos elementos, ¿sí? Si tiene realmente áreas de diseño, de ingeniería, para posteriormente su fabricación, o si cuenta con áreas o recursos para investigación, desarrollo e innovación dentro de su propio sector. Entonces, todos estos elementos son características que impactan en la competitividad de la empresa. Y estos a su vez fueron desarrollándose al paso del tiempo. Como sabemos, esta competitividad que acabamos de analizar es adecuada para los tiempos actuales. Para hacer un análisis comparativo, decía yo, de cómo fue evolucionando la manera en que se interpretaba la competitividad, pues nos pide que revisemos las diferentes etapas en que la calidad era considerada como un elemento de la competitividad en las empresas. Y aquí nos piden que revisemos desde los orígenes, desde la era rural a la era industrial y la actual, que es la era del conocimiento. Entonces, si analizamos esta parte, me gustaría que me ayudaran, por favor, a leer estas láminas, por favor, y si está Alan disponible, si me puedes apoyar, Alan, por favor, para leer esta. Sí, profe. Era artesanal. Se da antes de la Revolución Industrial. No hay semejanzas en los artículos. Cada artesano le pone su estilo propio y personalidad, y por lo tanto cada pieza es única. La calidad suponía hacer las cosas bien a cualquier costo. La producción se daba en el núcleo familiar y transmitiendo los conocimientos de generación en generación.
Entonces hablamos de productos únicos realizados por el artesano, ¿sí? En los cuales, pues, la competitividad se daba a la percepción del cliente acerca de sus cualidades y la calidad o la capacidad y experiencia que tuviera el artesano en ese momento. Entonces, se determinaba el nivel de competitividad en función de qué tan únicos y de qué manufactura eran los productos que el artesano elaboraba. Y había una característica ahí que era productos únicos, ¿sí? Es decir, no habían dos productos exactamente iguales, aunque fueran para el mismo uso, el mismo tipo. Entonces, cada artesano ponía su sello personal en sus artículos o en sus productos, ¿vale? Bueno, luego viene la era industrial. Si me ayuda, por favor, Carlos Bautista. Abra su micrófono si no lo tiene abierto. Bueno, esta parte de la era industrial está repartido en diferentes fases. Obviamente inicia con la revolución industrial y a partir del arranque de la revolución industrial se identifican varias etapas. En la primera etapa está la fase del capataz o supervisor de calidad. En la segunda fase está la inspección o detección de la calidad como herramientas para poder eh, garantizar de alguna forma la calidad de los productos y así lograr la competitividad. La tercera fase habla del control estadístico de la calidad y la última fase, la que ya conocemos en estos tiempos, es una de las fases de la administración de la calidad total. Entonces, esto se fue dando conforme se fueron creando nuevas ideas, nuevas filosofías o nuevas formas de administrar simplemente el aspecto de la calidad en las organizaciones. Si me ayuda, por favor, ahora a leer esta. Andrés, ¿está? Fase de capataz o supervisor de la calidad. Inicio de la revolución industrial, marcando el cambio con la invención de la máquina de vapor, inició de la producción en serie de Henry Ford, donde a cada trabajador le tocaba hacer algo determinado. El concepto de calidad fue sustituido por el de producción. El objetivo era satisfacer la demanda de bienes y aumentar los beneficios. Y por último punto, no sé si no se alcanza a ver, dice, se tienen ciertas características que se deben cumplir. Sí, eso sí no se alcanza. Ok. Entonces, Sí se ven como que ahí, pero no se alcanza. no se alcanza a apreciar, ok. A lo mejor es por la amplitud de la pantalla. Entonces, habla del inicio de la revolución industrial, la fase en la cual se empieza a generar producción en serie. Cuando habla de Henry Ford, es una de las características de esa etapa. Cuando se hace la especialización de la labor, en el cual cada individuo se hacía experto en una sola cosa, a diferencia de la etapa artesanal, en que el artesano hacía todo, desde el más pequeño detalle hasta los acabados de un producto, ¿sí? En este caso, en la era industrial, se empieza a hacer la especialización del trabajador y los conceptos de producción en línea, más bien, producción en línea de Henry Ford, en el que cada operador era experto en hacer una sola cosa y así eran como trataban de hacer más eficiente la producción. Entonces, el concepto de calidad, es decir, de hacer las cosas bien, a detalle,
como el artesano, fue sustituido por el hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Eso es el concepto de producción. ¿Sale? En la segunda fase, si me ayuda, por favor, ¿quién? Francisco Mendoza. Sí, claro que sí, profe. Gracias. Disculpe que escucho mucho ruido, es que se lo estoy llamando por fuera. No hay problema. Era industrial, fase de inspección o detección de la calidad. También conocida como etapa de la Segunda Guerra Mundial, se da la inspección en la producción para separar lo bueno de lo malo y desechar lo malo. Se definen las tablas de inspección donde en base a una muestra se acepta o se rechaza el lote. Muy bien, gracias. Fíjense, aquí hablamos de que ya en la Segunda Guerra Mundial se establecen por convenio, se aplica la estadística matemática para poder desarrollar tablas que simplificaran el proceso de inspección. Inicialmente, en esta fase, la calidad se limitaba exclusivamente a separar lo que estaba bien de lo que estaba mal, simplemente. Y obviamente con todos los desperdicios y los gastos de materiales y energía que eso implicaba. Se iniciaba, como en la etapa de producción, con una inspección al 100%, es decir, todas y cada una de las partes, piezas y componentes y ensambles de un producto se tenían que inspeccionar uno por uno, ¿sí? En esta siguiente fase de la inspección o detección de la calidad, se hace inspección inicialmente simplemente para separar lo bueno de lo malo. Y posteriormente se aplican herramientas estadísticas para poder hacer más rápida esa inspección y dejar de inspeccionar al 100%. Posteriormente viene la tercera fase, que es la fase del control estadístico de la calidad, también llamado control estadístico del proceso. Aquí ya empezamos a hablar de cuestiones con un enfoque preventivo, es decir, aplicar la estadística matemática para identificar las tendencias del comportamiento de la calidad de un producto, ¿sí? En este punto se sigue o vigila el proceso para que cuando se presenta una variación, es decir, un cambio en los resultados conforme lo que se especificaba, se poder hacer algo para evitar posibles fallas antes de que éstas se ocasionaran en defecto, es decir, analizar las tendencias. Pero en esta época se caracteriza porque era necesario invertir menos dinero en inspeccionar y más dinero en prevenir. Es decir, implementar protocolos, procedimientos, sistemas o programas de inspección a lo largo de toda la empresa para tratar de evitar que aparecieran los defectos. Y viene la última fase en la era industrial, donde ya se habla de el término de calidad total. Aquí sí me ayuda, por favor, Luis David. Sí, profe. Gracias. Dice fase de administración de la calidad total. Armand Brainbaum definió el DQM como el sistema integrado de producción, mercadotecnia, diseño, ingeniería, manufactura y todos los departamentos de la organización enfocados a crear un producto que satisfaga las necesidades del cliente a menor costo. Se considera el trabajo parte de la solución, se toman en cuenta sus ideas. Bien. Esta etapa de la fase de la administración de calidad, este autor, que seguramente ya en su actividad de la semana pasada ustedes ya pueden más o menos ubicar, fue el precursor de el sistema de administración por calidad total. Él decía que todas las áreas que tenían de alguna forma que ver con la elaboración y venta del producto hacia los clientes, todos ellos tenían una responsabilidad, ¿sí? Por lo tanto, él decía que la calidad no era cuestión solamente del área de producción, sino que calidad era una cuestión que representaba a toda la organización, porque era la manera en que, así como el artesano
defendía su nombre y su prestigio, pues así integrar todos los sistemas o todas las áreas funcionales que participaban en la empresa hacia el cliente, pues integrarlos toda la empresa como si fuera el artesano en nombre de la empresa, presentar en todas sus actividades y en todas sus áreas buenos niveles de trabajo y buenos niveles de calidad. Y entonces involucra a todos los trabajadores como parte de esa solución para lograr los niveles de calidad que el cliente exigía, ¿sale? O exige. Entonces, sobre lo que ronda lo que es la cultura de la calidad. Es decir, el involucramiento de todos los trabajadores en la conciencia de que desde su función, desde su actividad que realice dentro de la empresa, no importa en qué departamento o en qué área esté, tiene una responsabilidad con la calidad, desde el vigilante hasta el dueño, pasando por todas las áreas y en todos los departamentos. Todos deben de asumir esa responsabilidad sobre los resultados en cuanto a la calidad, porque otra vez regresar al comienzo, a la empresa con una percepción hacia los clientes como una empresa de buena calidad, pues obviamente eso le da una ventaja y porque es un elemento fundamental de la ventaja competitiva de las organizaciones, ¿vale? Entonces, posteriormente viene la etapa de la era del conocimiento. Esta surge después de estas 4 fases de la revolución industrial, donde se dan otras 2 fases además. Una fase conocida como la ingeniería de la calidad y otra como la parte donde ya surgen los sistemas de gestión o la gestión de los sistemas de calidad, ¿sale? Y que tiene que ver ya con la calidad global. Vamos a ver qué es la ingeniería de la calidad. Cuando hablamos de ingeniería de la calidad, estaremos hablando de aquellas herramientas que se integran en un proceso estandarizado, con una metodología, para incorporar la calidad en todas las fases de elaboración, incluyendo desde el diseño, pasando por la fabricación y obviamente los controles tanto de calidad como de proceso, ¿sí? En su fabricación. Aquí se utiliza la tecnología estadística para el diseño de productos y la mejora de la calidad de los procesos. Entonces, la ingeniería de calidad es todas aquellas metodologías que existan que podríamos incorporar para llevar estas metodologías y un mejor control desde el diseño hasta el control de proceso, pasando obviamente por la fabricación. Eso es lo que es ingeniería de la calidad. En esta fase, lo que se hace es buscar desde el principio cuáles son las variaciones que un proceso puede tener. Sabemos que hay especificaciones y sabemos que dentro de un proceso de fabricación no vamos a tener, por muy automatizado que sea el proceso, 2 partes exactamente iguales y que se pueden cometer errores, ¿sí? Entonces, dice que aquí que desde el diseño nosotros podemos ayudar a que estos errores se reduzcan o incluso se eviten a la hora de diseñar los productos. Y además, dentro de todas estas metodologías que vamos a encontrar 5S, vamos a encontrar 6 Sigma, vamos a encontrar control estadístico de procesos, controles estadísticos de calidad, etcétera. Todas esas metodologías nos van a servir para poder llevar a cabo esta administración de la calidad. Y además, como parte de esta era del conocimiento, surge el uso de los pokayokes. ¿Alguien tiene idea de qué es pokayoke? Son unos indicadores. Bueno, para unos son algunos indicadores, porque me implica el conteo de problemas o de no conformidades. Bueno, básicamente son contrafallas. A eso voy. Continúe, compañero, explíquelo usted. Básicamente es, por ejemplo, ¿por qué es un sistema Pocayot en la conexión a nuestro celular?
el cable, El USB. para que no nos equivoquemos de una conexión incorrecta. Entonces no puede ingresar algo que no corresponde. que no corresponde. Y eso se maneja en las industrias exactamente para pues no cometer errores, dejar más afuera la parte o errores humanos y crear sistemas que eviten una lesión o un daño a las personas o a la maquinaria. Exacto, o al producto. Entonces, Correcto. estos poka-yoke surgen desde el diseño, por eso estamos hablando de la era del conocimiento, es decir, antes de hacer, primero pensar, diseñar, analizar las características tanto del producto como del el proceso y la capacidad que tiene el sistema productivo para alcanzar los estándares o las exigencias de calidad de las especificaciones de los consumidores. Los poka-yoke son precisamente eso, diseñar tanto herramientas como procesos, como incluso productos y sus componentes, de tal forma que no que reduzca al máximo la posibilidad de errores, de equivocarse. Un error en el montaje, un error en la colocación de una pieza o que te falte una, ¿eh? O sea, todo lo que tiene que ver para que facilitar el trabajo, primero, y dos, para asegurar la calidad. Porque obviamente esta parte son elementos de la competitividad de las empresas. Y eso es en la parte operativa. Pero en la parte de la gestión, en esta era del conocimiento también surge, a final de los años 80, la gestión de los sistemas de calidad. Esto inicia cuando se pretende que lo que se produzca en un país también pueda ser comercializado en otros. Es decir, cuando se dan los tratados comerciales y se consolida o se da el inicio a lo que posteriormente le llamaríamos globalización de los mercados, en el que se facilitan por medio de estos tratados comerciales el intercambio de productos y mercancías con los de otros países, ¿sí? Entonces, para poderlo comercializar, tenían que llegar a una serie de acuerdos, ¿sí? Sobre la manera de llevar la calidad de los productos hacia otros países. Y por eso a nivel mundial, y es cuando a nivel mundial se establecen por medio de ciertas organizaciones representativas de muchos países del mundo, se reúnen para generar estos estándares internacionales que tienen como principal función indicarnos o guiarnos acerca de lo mínimo que debemos de cumplir para tener un sistema que sea capaz de asegurar, garantizar la calidad de los productos o servicios que cada empresa ofrezca. Y estas normas, estos estándares, son los que conocemos como normas ISO. Y que de esas normas ISO, pues también se desprenden algunas normas de carácter local o nacional, como pueden ser las normas oficiales mexicanas, las NOM, o las normas mexicanas, las NMX, que pues ya cada conjunto de cada sector industrial empieza a generar esta información para generar el conocimiento de las cualidades y características que los productos de cierto tipo deben de cumplir como mínimo, ¿sale? Entonces, a eso se refiere esta era del conocimiento. Lo otro, ustedes ya hicieron favor de trabajarlo, de hecho fue su actividad de la clase anterior, del fin de semana anterior, que era hacer una serie de esquemas, mapas, donde hablaban ustedes sobre las principales cualidades o aportaciones de estos personajes dentro de la calidad, ¿no? Y hablamos desde Deming, que con sus 14 puntos de Deming y algunas otras aportaciones que van estableciendo esta evolución sobre lo que es la calidad. Aquí nos vamos a ir rápido, puesto que ustedes ya lo realizaron. Fue uno de los precursores de la calidad. Acuérdense que estamos hablando de los años de 1950, posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial, donde este señor visita Japón para asesorarlos o para
dar sus conferencias acerca de la calidad. Y con tan buena fortuna que todas sus aportaciones fueron bien recibidas, agregándole además las características culturales de los japoneses, que es la disciplina y el trabajo duro, y gracias a eso, pues Japón es ahora lo que nosotros conocemos como una de las principales potencias en cuanto a tecnología y las potencias económicas del mundo, ¿no? Él decía que para él la calidad era un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo costo y además adecuado a los costos o precios del mercado, ¿sí? Hablar un grado predecible de uniformidad quiere decir que todos los productos tenían y cumplían de manera uniforme con las especificaciones de diseño o con las normas establecidas, ¿sí? Y además que tenía un rasgo de confiabilidad, es decir, funcionaba para lo que era diseñado de manera eh, importante, ¿sí? También decía que calidad es lo que el cliente desea y necesita. Y también decía que la productividad mejora cuando la variabilidad disminuye. ¿Qué es la variabilidad? Pues aquellas características de calidad que no alcanzan a cumplir totalmente con las normas establecidas o las especificaciones. Entre más diversos sean estos valores, pues hay más variabilidad, que es lo contrario, obviamente, a la uniformidad. Entonces, en cuanto menos variabilidad, obviamente mayor uniformidad. Y al haber menor variabilidad, pues vamos a ser más productivos. ¿Por qué? Pues porque no vamos a tener problemas de reproducir o volver o hacer reprocesos o hacer retoques o a invertir 2 veces en el mismo producto hasta que sale el producto bueno y todo lo que implique desperdicios de recursos, materiales, mano de obra, ¿sí? Y obviamente energías y desgastes de equipo. Entonces a eso se refiere, todo eso implica. Una de sus principales aportaciones es el ciclo de Deming, que me da una estructura sobre la cual nosotros podemos ir mejorando, ¿sí? Que implica planear, que es identificar las oportunidades de mejora, análisis de procesos y elaborar una guía de cómo pensamos llevar a cabo las mejoras, en la parte de hacer, que es llevar a cabo el plan, teniendo contacto con el cliente y experimentar para saber si estamos cumpliendo o no con los requisitos. La parte de la verificación, ver que lo que se implementó está realmente arrojando resultados positivos. Y finalmente, actuar. En función de los resultados obtenidos en la fase de verificar, tomar decisiones sobre consolidar los planes de mejora o hacer los cambios pertinentes para adaptarlos a tener los resultados que se realizan. Y este ciclo es un ciclo continuo que de manera, digamos, filosófica, o es una manera de pensamiento que se recomienda implementar en todos y cada uno de los miembros de una empresa productiva, ¿vale? Entonces, aquí ya menciona cada uno de los 14 puntos, obviamente no los vamos a analizar por cuestiones de tiempo. Y el otro personaje es Joseph Juran. Él tiene que ver con la calidad, pero no desde el punto de vista técnico de cumplir con las normas, sino desde la parte administrativa. Él decía que las partes técnicas de variabilidad, uniformidad, etcétera, pues ya habían sido cubiertas por Deming, pero que muchas compañías aún no sabían cómo administrar estos esfuerzos de la calidad, por lo que identificó e incluyó los problemas en cuanto a la estructura organizacional, es decir, el organigrama de la empresa, que no incluía una área exclusiva para atender asuntos exclusivos de calidad, problemas de comunicación, ¿sí? Y de coordinación de las funciones de lo que es el recurso humano. Y obviamente también es parte importante de este éxito japonés. Para él, la calidad era la adecuación al uso. Es decir, es un concepto universal que se puede aplicar tanto a bienes como servicios,
que un producto sea adecuado para ser usado, que un servicio sea adecuado para ser brindado. Esta adecuación está determinada por las características de los productos y servicios que el cliente reconoce como un beneficio para él. Es decir, ¿quién va a determinar desde su enfoque? Mande. Si mal no recuerdo, fue el que propuso el hacer el estudio de mercado para ver cómo es uno de cerca del marketing, para poder ver las necesidades que, bueno, lo que la gente quiere Así es. en su proceso. Así es. Él es el que se empezó a preocuparse por la parte administrativa. Ok, una cosa es estar en tu propia fábrica, midiendo, checando la variabilidad, implementando proyectos de mejora, ¿sí? Para que el producto salga uniforme, a la misma calidad y aumentar la productividad. Pero Jurán dijo, sí, vamos a ver qué es lo que el cliente quiere. Y en función de lo que el cliente quiera, vamos a diseñar y vamos a administrar la calidad, ¿sí? Vamos a determinar un área, vamos a determinar un inspector, un gerente, un coordinador, la parte administrativa del manejo de la calidad para poder brindar los bienes y servicios que el cliente va a reconocer como de buena calidad. ¿Sale? Bien. Y también aportó algunos protocolos, vamos a llamarle así, como los 10 pasos de Jurán para mejorar la calidad, que son similares a los de Deming, ¿no? Tienen algunas similitudes. Y lo que también agregó es la forma en que estos protocolos se pueden administrar. Establecer metas específicas. No es nada más decir que salgan bien las cosas y ya, no, sino que también deben de salir y en cuánto tiempo van a salir. Establecer planes para lograr las metas. Al él implementar la planeación para la calidad, está incorporando elementos básicos de administración, que es planeación, la organización, la dirección y el control de los resultados de las actividades determinadas para llevar a cabo los planes de mejora o implementar la calidad en la empresa, ¿sí? Asignar claramente las responsabilidades de cada uno para lograr las metas, que es la parte de el elemento de dirección dentro del enfoque de administración, y establecer los reconocimientos de acuerdo a los resultados logrados, es decir, algo que no se consideraba ni en la etapa arte industrial, ¿sí? Y apenas se empezó a considerar en la etapa de la era del conocimiento, pues aquí él también participó haciendo estas aportaciones que implicaba reconocer a los colaboradores en función de los resultados logrados.